Gracias por estar aquí en esta conferencia tradicional del Clúster Metropolitano de Energía y les quiero presentar a la doctora Diana García, quien es actualmente especialista en desarrollo de sistemas de información, soporte tecnológico y normalización de procesos. Labora en Comisión Federal de Electricidad desde el año 2013. Ha trabajado en varias áreas como son comunicación social del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, CFE-TV, el Museo de Tecnología de CFE, encargada del área de informática de la Gerencia de Relaciones Institucionales de CFE, administradora nacional del sistema Hermes en CFE, etc. Las áreas de especialización de Diana han sido diversas, como la administración de proyectos de tecnologías de la información y comunicación, análisis de negocios, usabilidad, diseño y administración de sistemas, planeación de proyectos y la normalización administrativa y operativa. Diana tiene un doctorado en Dirección de Operaciones de la Universidad del Distrito Federal, una maestría de organizaciones de la Universidad del Distrito Federal, una maestría en Sistemas Computacionales y Tecnologías de la Información de la Universidad de Londres, una especialidad en Sistemas Computacionales y Tecnología de la Información de la Universidad de Londres y en Divulgación de la Economía del Museo Interactivo de Economía de la Secretaría de Economía y la Secretaría de Educación. Nos da mucho gusto, Diana, que estés con nosotros. Muchas gracias por tu presentación. Adelante. La conferencia de hoy es sobre los modelos de análisis y la complejidad en el sector eléctrico. Lo que vamos a ver en esta pequeña conferencia, primero que nada, son los tipos de modelos que hay actualmente en el sector, cuáles son los más generales, algunos de los históricos, qué problemas tiene su análisis. Después vamos a entrar a lo que es complejidad desde el punto de vista de la modelización y cómo es que se generan los modelados. De ahí vamos a ver lo que son modelos complejos, es decir, cómo la complejidad a nivel matemático se incluye en esos modelos. Luego vamos a ver cómo es que esto lleva a las redes neuronales, de las redes neuronales al machine learning y de ahí a lo que es la inteligencia artificial. Bueno, de los tipos de modelos, generalmente es por objetivo. ¿Qué quieres que haga tu modelo? Lo que son los operacionales, los procesamientos de información, objetivos de mercado y los tipos de salida. Es decir, de acuerdo a los datos de entrada, cuáles son los que salen. Y generalmente todo lo que vamos a ver es que van hacia una optimización, ya sea maximizar, minimizar, o si no queremos sacar un dato, y generalmente es por una regresión lineal. Modelos de demanda, más o menos surgen a finales de los 70 los principales, y los modelos eran no tanto para electricidad, sino para energéticos en general. Se acordarán que en esa época fue la caída de los precios del petróleo con los problemas de esa época, todo lo que fue cuando cayó, que eran las filas larguísimas de autos. Yo nada más lo vi ya en videos, no me tocó, pero en base a eso es cuando empezaron a sacar modelos más grandes. Sobre demanda no hay tantos. ¿Por qué? Porque todos se fueron hacia la oferta. Pero de los que hay, uno de los principales fue el MAEC, que es para calcular la energía en sector y subsector. Esta cosa empezó como un pequeño programa para MS2, que ya después se convirtió en una aplicación de Excel que de hecho pueden descargar si requieren utilizarla en algún momento dado. Lo que tenía es que tenías las industrias principales y de ahí hacías sus cálculos en base a identificar un calendario general de lo que ocurría en esas industrias para poder ver cuánto iba a ser la demanda. Pueden ver los coeficientes que se utilizaban, pero se dieron cuenta que en realidad no era muy flexible porque hay muchísimos subsectores, hay minucias
Y si lo querías utilizar como empresa privada, tenías tus propias cuestiones como un calendario especial. Lo que hace el MAE 2, de 2005, en la versión actualizada, es que sí tienes tus sectores principales, que son el transporte, la residencia, los servicios de la industria, y de ahí puedes definir hasta 10 subsectores o subáreas y a cada una darle características. Como les digo, lo pueden descargar, es una aplicación bastante sencilla. Estas son directamente capturas hechas de la misma. Es un modelo viejo, pero sigue en utilización. Cuando llegamos ahora a lo que es la oferta, aquí sí fue donde se dispararon mucho los tipos de modelos, pero como se pueden dar cuenta, prácticamente todos son optimización y simulación. Y prácticamente en todos tenemos regresiones lineales y programación lineal, el clásico, lo cual se puede hacer con el bendito Solver en Excel, o incluso Google Docs ya tiene en Google Sheets la misma funcionalidad. La ventaja es que se encuentra en la nube y que se puede programar. Con base de AppScript ya puedes generar tu propia app al respecto y puedes cruzar datos de diferentes tipos de hojas con sensores que pueden llegar en tiempo real y hacer el análisis en automático. Uno de los problemas que hay con Solver en Excel es que funciona para su hoja de cálculo local, pero cuando requieres los datos que te están llegando del sensor de alguna planta o que te llegan de muchas, es difícil hacer el proceso hacia afuera porque lo tienes en una... Bueno, en CFE, por ejemplo, cuando tenemos los cálculos de SAIDI y SAIFI, llegan a un Excel que se puede acceder en la intranet. Pero ¿qué pasa ahorita con la pandemia si no se tiene una VPN para poder entrar? Simplemente no tienes el acceso. Además de que Excel, como recordarán, tiene un límite como de 16.400 y algo celdas y tienes que conectar después múltiples libros. Ese no es un problema que tenga Google Docs, porque simplemente ya puedes empezar a manejar lo que es Big Data a través de todas las funciones en la nube. Bueno, volviendo al tema de los modelos de planificación energética, me gustaría que viéramos uno de los más conocidos, si no es conocido, sería el modelo MARCAD. Es un esfuerzo internacional de la Agencia Internacional de Energía. Viene desde los 80, sí es una optimización y es un top-down. El otro modelo, precisamente lo que estamos comentando de la intermitencia, me gustó bastante, es el modelo IRED del Instituto Indio de Tecnología. Ya es mucho más actual, pero también es programación lineal, con todos los programas que continúan. También vamos a ver lo que es el TIMES, que es una evolución del Marcal. Marcal es como un Pokémon, empieza en una forma básica y tuvo diferentes evoluciones hasta llegar a lo que es Times. Ahora Times se conjunta junto con Marcal y hay un Times Marcal. Vamos a ver el primer caso de uso, que es con el IRES. Ojo con que no hay que confundirlo porque si lo buscan por sus siglas van a encontrar lo que es el International Recommendations for Energy Statistics y el International Renewable Energy Storage. De hecho, ese les sugiero que lo revisen si les interesa ver cómo va a estar el mercado distribuido, porque ya están definiendo las reglas precisamente para todo lo que es la distribución por medio de los parques de baterías, y es así como que el santo grial de lo que va a ser en cuanto a inteligencia artificial para la distribución de energía, para las ventas y todo lo que son los contratos y los cambios de switch en tiempo real. Bueno, en el IRES lo que estamos viendo es cuál es la intermitencia. Este es muy bueno para lo que son las energías renovables, como lo que es la solar y la que es eólica. Lo único que nos dice es que en base a su resultado, qué tan rápido o qué tan lento tiene que prepararse el sistema para los fallos que va a haber de energía, porque nos da lo que es la suite a disponibilidad,
y la súbita pérdida. Es decir, el clásico de que pasa una nube y ya te bloqueó el sol. Las funciones principales que utiliza es la santifabulosa función logarítmica de gráficos, el f de x igual a a más b logaritmo de x, la función polinomial básica y una variación porcentual de la regresión lineal. Nuestra fabuloso r cuadrada. Y para sacar. Este es un caso que se hizo en 2017 para Indonesia y para la provincia de Sipayung. No sé si lo estoy pronunciando bien. Pero este es un pequeño parque de solar que tienen, que realmente hicieron el cálculo. El modelo pueden verlo, es muy sencillo. Es una regresión lineal normal, una búsqueda de R cuadrada. Aquí viene su curva y se dio que básicamente tiene un punto 8 y un punto 9. Lo cual es un very fast, tal cual. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? Bueno, pues que simplemente ya sabe la red normal que tiene que preparar de 0 a 5 minutos para cubrir esa intermitencia, la cual ocurre en periodos muy rápidos. Puede darse precisamente en un 0 a 5. Este es un cálculo que se hizo de los potenciales de energías renovables que tienen en Indonesia y precisamente de todas esas, la que tiene menor intermitencia que mostraron, pero que tiene también el mayor potencial por la cantidad de radiación es la energía solar. Este fue un estudio en 2017. Ahora sí, Marcal. Bendito. La ventaja de Marcal es que aunque lo puedes utilizar en todo un país, puedes utilizarlo en estados, en regiones. Ha habido casos de gente que lo usa como para una empresa, como tratándola como si fuera una mini economía en sí misma. Y lo que hace es que revisa todas las tecnologías que se pueden aplicar en base a la demanda esperada y calcula con las restricciones que haya cuál va a ser la más efectiva. Ventaja, puedes meter las restricciones de políticas públicas o de acuerdos internacionales, como por ejemplo lo que fue los bonos de CO2. Es un clásico modelo de optimización, bendito sea el Solver, pero para este modelo sí existen herramientas programadas tal cual. Lo más importante, pues es que son de licencia abierta, así que pueden descargarse completamente gratuito. Y que también puedes proyectar las inversiones que vas a tener respecto al tipo de tecnologías para ver cuál es su retorno en cuanto a costos, gastos, y cuál es la combinación o falta de ella. Este es el modelo general de cómo es que funciona. Y después su evolución, que el Marcal básico de los 80s ya le puedes mezclar datos macroeconómicos y se vuelve el Marcal macro. Marcal tiene muchas variantes. La principal, por ejemplo, México se utiliza todavía un Marcal macro, me parece que Perú también lo estaba utilizando, pero también tienes Marcal micro, que es el que puedes utilizar en las empresas, y es Marcal con los microeconómicos. Aquí podemos ver el ejemplo de lo que fue Países Bajos y de lo que fue Suecia en cuanto a las tecnologías y reducción para mezclas de energéticos, pero respecto a las emisiones de CO2. Viene de YASA. Si pueden ver la curva, bueno, aquí podemos ver, se calcula el crecimiento del Producto Interno Bruto, cuál va a ser la demanda, los ahorros en usuarios finales y qué pasa cuando quitas o cambias los combustibles fósiles. Este es un modelo de los 90s, cuando todavía se estaban utilizando mucho y cuando las energías renovables todavía eran muchísimo más caras.
Pero ¿qué pasa cuando haces una mezcla de combustibles y ya utilizas el gas natural o plantas de ciclo combinado? ¿Cómo es que bajan o cómo es que suben? Acá, por ejemplo, tenemos en el modelo de Suecia lo que son las restricciones y qué es lo que pasa cuando no haces una conversión. Porque esa es una de las grandes ventajas de Marcal, que puedes saber los escenarios del qué pasaría si no inviertes o si no haces el cambio y no solo de si lo haces. Y esto nos llevó después al Times, que precisamente, aunque parte del Marcal se convirtió en algo propio, y este ya mete las restricciones de sistema mucho más concretas y puedes meter datos económicos como los precios de la materia prima. Las tecnologías ahora sí ya te generan muchos datos más en sensores que puedes tener conectados en tiempo real. Estos ya los puedes ir involucrando, no directamente, pero sí ya puedes, por lo menos el conjunto o los resultados finales, ya pueden entrar dentro de este modelo. El ETSAT tiene su propio, permítanme. Y igual, tenemos el clásico curva de oferta y demanda. Esto es lo que te da el análisis del Marcal Times. Y este es el IESAT, su programa de análisis de herramientas, el cual es precisamente gratuito. Puedes ver todo lo que le puedes incluir. ¿Cuál es la diferencia? El IESAT tiene un Times Starter que te da todas tus gráficas y ya te da tu resumen ejecutivo en tu tablero de control. Está la dirección, si lo buscan por DOI. Pueden descargar ya directamente el archivo en OpenAIRE y en GitHub. Y también tiene sus herramientas, que te están los GAMS, tiene un solver y ya te da tu modelo. O sea, ya ni siquiera necesitas programarlo al principio. ¿Y qué es lo que hace? Uno tiene todos sus datos. Esto es para una economía, pero se puede implementar de diferentes maneras. Tienes tus tecnologías, esto lo manda Carlson la industria y tiene sus datos. ¿Qué te da el modelo Times? Te va a dar de salida los precios, los flujos de energía, cuáles van a ser las emisiones, los costos y las capacidades, que te va a dar las diferentes tecnologías y te va a dar al final cuál es la que te genera el menor costo con los mayores ahorros. Pero hasta aquí los modelos siguen siendo una clásica optimización. Este es el modelo cómo termina saliendo para Sudáfrica. Pero hasta aquí yo creo que ya muchos tienen en la mente de, bueno, sí es una optimización y ya saben cuáles son los problemas que eso trae. ¿Cuáles son? Bueno, tanto en las optimizaciones como en los otros modelos terminan siendo siempre, o por lo menos el 90% de los modelos, es una regresión lineal. Está bien, a veces es lo único que necesitas y si eso es lo que requieres para solucionar tu problema, adelante, úsalo. Pero tiene sus problemas. Los problemas más clásicos de las regresiones lineales es que puedes tener casos extraños que quedan fuera del modelo y los valores atípicos tienes que eliminarlos para poder sacar tu línea directo y ya ahí estás perdiendo tus datos. Ahora, los datos deben ser independientes y aleatorios de las observaciones y a veces no puedes recolectar los datos de forma independiente. Ok, si tienes un sensor que te está enviando información por lo menos una vez al día y tienes datos desde hace 20, 30 años, genial, tienes una set de datos muy grande, muy completa y muy buena. Pero, por ejemplo, en el ejemplo de Indonesia, ese en específico se utilizó desde... Es nada más... Bueno, no me está dejando ir hasta allá, pero para aproximadamente 3 meses. Y 3 meses de datos en una situación que involucra datos meteorológicos realmente no te sirve de mucho porque en un año tienes variaciones diarias. Necesitas datos estadísticos que vengan
desde décadas posiblemente. Y sobre todo necesitas también hacer proyecciones de cambio climático porque el clima de este año es muy diferente del clima de hace 5 años, que es muy diferente del de hace 10, 20 o 30. El nivel de emisiones ha cambiado bastante y eso no lo tienes. Y el otro problema de las regresiones lineales, bueno, es que todos los datos tienen que ser similares. Cuando tienes bases de datos, la mayor parte de los datos en el mundo son datos no estructurados. Tienes datos que ni siquiera tienen el mismo tipo de variable. Si, por ejemplo, quieres utilizar un modelo general que utilice datos de, vamos a algo muy sencillo, México y Estados Unidos, vas a tener los datos en sistema imperial y en sistema métrico. Y la NASA ya perdió un módulo lunar por eso. Y estar haciendo scrapping de datos solamente para una regresión lineal a veces no es tanto viable. Por eso es que después llegan las redes neuronales. Pero hasta aquí podemos ver el problema de los modelos tradicionales que utilizan únicamente una regresión lineal para solucionar algo. Es una buena aproximación, te puede dar una suficientemente buena perspectiva, pero no es una cura mágica para todo. Sí hay correcciones que pueden aplicar y existen otros tipos de regresiones. ¿Y el para qué las vas a usar? Es clásico. En lugar de hacer una regresión lineal simple, se puede utilizar una regresión múltiple o se pueden utilizar varias regresiones, lo cual hacen las redes neuronales. Un momento. Puedes aplicar lo que es un ajustes a la nube de puntos para que si la tienes muy dispersa, se pueda juntar y ya puedas obtener tu regresión mucho más, bueno, recta. Y después tenemos lo que son las regresiones logísticas o el logistic regression. Esto es bastante importante porque ya puedes meter muchos más factores para regresar la probabilidad y ya puedes, incluso puedes sacar una diferencial y se vuelve una sigma, se vuelve una S en tu gráfica. Eso ya te permite tener entre 0 y un 1 y tener los puntos y cuando llegue a 1 vas a poder hacer un corte directo. Los modelos lineares, bueno, no es por dar una clase de matemáticas, no vamos a regresar a universidad, pero es todo este tipo de cosas, son correcciones que se tienen que aplicar a un modelo básico si quieres que sea mucho más viable, sobre todo cuando tienes muchísimos datos. O sea, no es lo mismo el problema de compro 5 manzanas en un supermercado que cuando tienes que hacer el cálculo para toda una industria de producción. Y los problemas de optimización. Bueno, bendito sea Solver, en serio nos ha ayudado mucho, se utilizan mucho, resuelve bastante, pero también son aproximaciones y cuando tienes casos extraños de la vida real que se implementan en los datos, eso te va a disparar cosas extrañas en el resultado final. Y necesitas detalles. Tus variables tienen que ser de 0 a 1. Bueno, tiene que ser un 0 o tiene que ser un 1. Y tienes que convertirlo a una variable binaria. Ahí es cuando tienes este tipo de regresiones. Porque a veces no puedes fabricar 3.7 autos. Es como decía uno de los profesores, no se está poquito embarazada, o lo estás o no. En la industria, en este instante hay un fallo. No tienes un 0.5 de un fallo, tienes algo falló o no. O luego tienes valores que se repiten siempre, lo que son las variables, por ejemplo. Si lo vemos en el clásico ejemplo de las encuestas, tienes valores de 1, 2, 3, 4 y 5.
bueno, malo, muy malo, completamente de acuerdo, completamente en desacuerdo, todo lo que está en medio. Esos ajustes, si reintentas hacer los modelos tradicionales, bueno, simplemente no puedes sacar un 3.5 cuando no existe, cuando nada más tienes 3 y tienes 4. Se tienen que ajustar. Y eso es un problema con los datos porque precisamente cuando quieres utilizar muchos datos, no están estructurados. Repito, sé que suena muy repetitivo, pero es que así es y es muy importante, porque si quieres procesar todos los datos, independientemente del modelo que uses, tienes que siempre comenzar en lo que es la disponibilidad, la certeza y la consistencia. ¿De qué te sirve hacer un gran supermodelo para Big Data si no tienes datos de más de un mes y de una sola plataforma? No tienes una base de datos completa o tienes, por ejemplo, una que tiene su timestamp y luego tiene el nombre de la variable y después tiene un valor numérico, pero en la base de al lado que tienes que conjuntarla no tiene un timestamp. Los nombres de variables nada más es como archivo 1, archivo 2, archivo 3. Y después lo que tienes es un dato de cuál es el tamaño de archivo. Las consecuencias. Y si quieres poder procesar todos esos, aquí a la derecha tenemos la tablita. Estos son datos, pero para estudios científicos. Como les había adelantado en la conferencia anterior en el comentario, esto lo estoy viendo desde un punto de vista más académico, porque no siempre hay que reinventar la rueda. Bien tienes datos, ¿cómo los vas a procesar? No tienes que pensar tanto, sino más bien elegir un modelo y después adaptarlo. Pero para que funcione tu modelo, tienes que hacer que tus datos funcionen para ese modelo. Y esto nos lleva a que además la mayoría de los modelos hasta este punto no son complejos. ¿A qué me refiero con la complejidad? No toman en cuenta las relaciones y cómo es que estas afectan entre sí los modelos. Estas son nada más las disciplinas que se puede decir desde 1940 hasta el 2011. ¿Cuáles son las que están relacionadas a la ciencia de la complejidad? Así se le llama, para mí es nada más una disciplina o son añadidos. Y va desde cibernética, teoría de sistemas, todo lo que son las aplicaciones web, inteligencia artificial, modelado de funciones, pero principalmente y también son las ciencias sociales, que es una red neuronal, es una aproximación a lo que tendría que ser una red de neuronas de un cerebro. Pero ¿para qué nos sirve la complejidad? Y ya que la tenemos, ¿cómo la aplicamos a un modelo? Si los modelos son sencillos y nos dan nada más un valor, como en lo que es la intermitencia, ¿eso qué nos dice de cómo es que afecta otras instancias de esa misma red eléctrica o de esa planta? ¿De qué nos sirve y cómo va a afectar a los operarios, a los clientes? ¿Cuáles son las nuevas rutas? Aquí en complejidad lo que ya estamos haciendo es que a un modelo tradicional empezamos a aplicar algo de investigación de operaciones. Hay algoritmos que directamente, si ya tienes tus nodos creados, puedes aplicar para encontrar rutas, como lo que es el algoritmo de Dijkstra, similares. Vamos. Si tienes tu sistema, vamos a considerar lo que es el clásico sistema real, tu sistema tradicional. Los pasos generales, si se acordarán del clásico modelo científico, de todo comienza con la observación de un problema, luego su abstracción. Esa abstracción se tiene que codificar de una forma matemática para que después puedas ponerla de forma programática y después la puedas resolver. Eso para obtener datos en un resultado final.
tradicionalmente y en los modelos sencillos. Cuando tienes el modelo computacional, tienes un problema que tienes que simplificarlo de una forma que la computadora pueda evaluarlo y resolverlo, que es lo único que pueden hacer. Por eso es que la parte de transformar un problema real a la forma matemática es mucho más complejo de lo que podría ser. Los clásicos problemas de optimización, tengo una planta que obtiene energía de un generador solar y de una turbina eólica. Entre esas dos, no tengo la capacidad de enviarla toda. ¿Cuál es la combinación apropiada? O si queremos los ejemplos clásicos de universidades, el de una costurera tiene que hacer pantalones y camisas con tantos metros de tela, ¿cuál es la combinación apropiada que le va a generar más ganancia? Y hasta ahí está bien. Podemos hacer el clásico de f de x es igual a 2p más m más 2m, dadas las restricciones de x menor a 40, bueno, ya lo saben, se acordarán bien. Pero ¿qué pasa cuando tenemos que hacer esto en datos de un sistema como lo que son los sistemas en el sector eléctrico? Tienes tantos datos y la complejidad precisamente no te deja hacer la simplificación a menos que los separes en subsistemas. Y la complejidad del sector energético es que tenemos diferentes tipos de tecnologías. Estas tecnologías, cada una tiene diferentes características propias de complejidad que hacen que unas tengan diferentes intermitencias, otras que no las tengan, que algunas requieran costos de transmisión mayores, otras que tengan que tener tecnologías adjuntas, como lo que son los parques de baterías. No solo esto, sino que si tienes un sistema abierto, como son lo que son, bueno, los sistemas distribuidos, a lo mejor cada pequeña empresa, estamos hablando de parques pequeños, tiene un modelo de negocios completamente diferente que no se va a adaptar al modelo general de la red. En Alemania, los paneles solares se han vuelto muy comunes y lo que hacen algunos pueblitos es que se juntan como una cooperativa para vender esa energía. Hay un caso que también fue bastante reportado de cómo es que una granja empezó a obtener más dinero poniendo como generando energía que como granja. Y lo que hicieron fue que se unieron precisamente con el resto del pueblito para entrar a la red como una cooperativa. Y Alemania es un caso especial, Austria también, pero no tanto, en el sentido de que todos estos pequeños productores de energía se han integrado a la red a una forma tan rápida que una gran planta de ciclo combinado, bueno, carbón ya no tanto, o incluso la de energía nuclear, ya el modelo no es viable porque ya no pueden, la red ya tiene tanta energía de los productores privados pequeños que ya les está afectando el negocio de tal forma que ya no es rentable mantener a aquellos que no tienen intermitencia. En España, parte del problema fue solucionado con lo que fue el llamado impuesto al sol, que ya le ponía el impuesto directamente a tus paneles solares para que en tu casa no pudieras tenerlos directamente conectados. O bueno, es un poco más complejo, pero aquí en México lo que se intentó hacer... Diana, ¿te puedo hacer, disculpa la interrupción, te puedo hacer una pregunta? ¿Podrías ampliar un poquito esto que comentabas de que particularmente a los que no tienen intermitencia, o sea, esos son los que están siendo más complejos para meter al sistema? ¿Qué quieres decir? Son los que están siendo más afectados. A lo mejor tus datos no tienes la intermitencia porque una planta de ciclo combinado, pues tienes la energía ahí. Si tienes
una hidroeléctrica, pues tampoco es un problema. Pero lo que es complicado es cómo interactúan económicamente con el resto de esos pequeños productores. Técnicamente tendrías que apagarlos, pero pues no puedes apagar una planta nuclear así como así. Tampoco puedes apagar una hidroeléctrica. Lo más difícil respecto a la intermitencia es cuando tienes un sistema y tienes elementos que no tienen intermitencia y elementos que sí tienen intermitencia. No puedes parar la planta nuclear, no puedes parar la hidroeléctrica tal cual, solo para darle cabida a pequeños productores de energía. Los modelos de negocio son completamente incompatibles y a lo mejor ya no tienes uno, ya no tienes 5, ya no tienes 10, sino tienes 10,000 mini productores. Volviendo a los pequeños productores de energía, ¿cómo es que los modelos de negocios de estos pequeños productores tienen que cuadrar junto con los grandes? ¿Y cómo es que las políticas públicas o incluso acuerdos internacionales llegan a afectarlo? Esta es parte de la complejidad. ¿Cómo es que se afectan entre sí? ¿Y cuál es esa relación? Estas tienen rutas de dependencia. Aquí no se ven, pero sabemos que existen muchísimos nodos intermedios, muchísimas más detalles a considerar. Tienes elementos que van surgiendo a cada día, tienes elementos que se mueven de forma dinámica, como lo es, en dado caso puede ser la intermitencia, pero también puede ser el mismo consumo. Ahorita con la pandemia sabemos que lo que es el consumo doméstico aumentó, el consumo industrial disminuyó, pero no teníamos datos al respecto de ello, no tenemos una precedencia. Tenemos agentes que son nuevos, que están surgiendo, y tenemos que hay algunos que se adaptan entre sí, pero que cambian un equilibrio respecto a los otros. Eso es la complejidad. Y además, a eso le tenemos que agregar lo que es el llamado trilema energético. ¿Cómo representas en un modelo para un sector eléctrico que la energía tiene que ser segura? O sea, el ejemplo clásico es que las plantas de energía nuclear, de hecho, son muy seguras, pero la percepción no es así. Pero ¿cómo haces que realmente esa seguridad se transmita al modelo? ¿Cómo agregas los datos de sostenibilidad y de sustentabilidad, que son otras cosas, para que los diferentes agentes interactúen? Ok, tu planta puede ser muy sustentable, a lo mejor si es de una renovable también lograste que fuera sostenible en largo, corto, mediano plazo. Pero ¿qué tipo de restricciones estas le imponen no a esa variable, sino a las otras variables? Y equidad energética. Antes se esperaba que la equidad energética fuera que todas las personas tuvieran acceso a la electricidad, pero esto ha cambiado en las últimas 2 décadas para que todas las personas puedan presentar una oferta. ¿Qué va a pasar cuando ya todas las casas tengan un acceso a poner un pequeño panel solar? Aquí en México, bueno, sobre todo en el Estado de México, donde el sol pega muy duro y ni la mano de Dios pasó en época de calor, ¿qué pasaría si todos esos techos tuvieran paneles solares? Aún los costos han bajado mucho. Además, también el costo de las baterías y su producción se ha reducido, ha aumentado la distribución. A lo mejor están las baterías de Tesla, aún no están muy extendidas en la mayor parte del mundo, pero hay tecnología de baterías de cobre que se ha estado desarrollando y hay bastante investigación, como muchos de ustedes sabrán, respecto a cambiar las baterías de litio por lo que pueda seguir.
¿Qué va a pasar en cuanto ya tengamos una tecnología para lo que es el grafeno, pero a nivel industrial? ¿Cómo es que esto se va a tener que meter en un modelo? De F0 a F1, nuestros coeficientes se van a volver un Fn, y ya hacer un modelo de forma manual es prácticamente impensable cuando tienes que tomar en cuenta cómo es que el sector eléctrico se combina. Aquí tenemos nada más el ejemplo. Cada uno de estas son pequeñas variables, tienen sus decenas de variables y cada uno tiene su propio sector, sus propias regulaciones, pero a fin de cuentas todo se relaciona. Uno de los modelos que empieza a retomar todas estas características, bueno, es el US Regen, que es para gases de efecto invernadero. Sigue siendo muy cerrado, pero ya empieza a tomar todo lo que son las variables. Aquí lo que hicieron para poder optimizar sus estructuras fue que toman lo que son las llamadas horas representativas. Las horas representativas son distribuciones de series de datos de todos los eventos que han ocurrido, pero vienen ya en conjunto, ya vienen empaquetadas para que puedan ser analizadas. No es directamente en tiempo real porque están utilizando periodos de 5 años, pero las utilizaron para comparar con un modelo simple y cuando le agregan la complejidad, cuál es el cambio en los escenarios que tienen. Este modelo fue hecho de 2018 a 2040 y ya manejan un portafolio. Pueden ver, por ejemplo, los tipos de tecnologías y cuando le agregan precisamente esas horas representativas que incluyen todas las variaciones que se tuvieron, pueden ver cómo cambia directamente de un modelo complejo a uno simple. Esto llega a ser un 20% en lo que son las energías de intermitencia. Esto hace que sea más fácil planificar todas lo que son las cuestiones económicas, lo que son las inversiones. Y cuál es la variación en costo. Este es otro ejemplo más pequeño de la utilización de complejidad, pero que también nos está haciendo una planificación mucho más compleja. El software que se utilizó también se puede ya descargar, es accesible. Es el E4ST, el Engineering Economic and Environmental Electricity Simulation Tool. Y aquí lo que importa es el dinero. Del costo total, tenemos una diferencia de un modelo complejo del 17% a un modelo normal. Este 17%, cuando lo hablamos en billones de dólares, recuerden, bueno, que son miles de millones de pesos, hace que se empiecen a volver rentables de forma más fácil todas estas energías alternativas. Y ese mismo porcentaje, casi el 20%, que se puede reinvertir en la misma planta, va a hacer que sea muchísimo más viable para pequeños productores o plantas pequeñas que logren crear estos clústeres de generación. Y esto fue nada más al agregar únicamente diferentes escenarios en lo que fueron las llamadas horas representativas para representar diferentes fenómenos. Cuando se vuelve el modelo aún más complejo, la predicción va a ser muchísimo más precisa. Pero para poder agregar esa complejidad, ya tenemos que empezar a hablar de lo que es el Machine Learning. Y para esto vamos a ir a lo que son las redes neuronales. ¿Por qué? Porque el modelo viejo tenemos grandes plantas y ¿a qué se está moviendo? A los modelos distribuidos, que tienen una intermitencia, pero que están interconectados. El Internet de las cosas.
Aquí lo único que se va a hacer ya es supervisar parte de los datos de salida para entrenar el modelo, y ya que se tenga el modelo entrenado, vamos a poder llegar a lo que es el aprendizaje no supervisado, de lo que es el deep learning, y de ahí llegar hacia la inteligencia artificial para automatizar el tipo de relaciones. En el sector eléctrico, hasta el momento, ¿qué se ha logrado hacer? Bueno, vamos a ver un caso de Brasil ya casi hasta el final, de lo que es identificar comportamientos sospechosos. Lo que son, por ejemplo, los fraudes, la economía informal, todo lo que son los ilegales. Este es un problema muy particular y generalizado en América Latina. Sabemos que existen, por ejemplo, los diablitos. Sabemos que existen muchas formas de que la gente se cuelga, que dejan colgado el medidor. Bueno, esa es la frase que tenemos en México. ¿Cómo se puede detectar que uno en particular es un fraude sin que hasta el momento todavía hay lugares donde se pasa con libretita a tomar la medición? Ya con los medidores inteligentes y de doble fase que están mandando los datos, ya se va a poder identificar de forma automática todas estas discrepancias. Como ya se van a tener los datos de forma automática, se puede asegurar que lleguen íntegros y que sean homologados desde un principio, para que no se tenga que estar haciendo el scrapping de los datos, sino que ya se procesen directamente. El Grid Edge es precisamente en el cambio tecnológico, qué tan cerca estamos de que toda la red eléctrica tenga su cambio hacia precisamente las distribuidas. Ya vamos a poder generar lo que son todas las estadísticas en tiempo real, no solo de los datos que viene el medidor, sino de datos alternos. Para los que estuvieron hace un par de conferencias, precisamente de los sensores que se pueden poner en los postes de luz, que te pueden generar mapas de calor. Ese es un dato alterno que se puede tener. Y también, en base a eso, viendo el panorama general de una red, del sistema eléctrico, se pueden identificar cuáles son los puntos débiles. Tal vez recordarán que ha habido algunos fallos de energía, pero a nivel de regiones enteras del país. En un punto a la India se le fue 1/3 de toda la electricidad. En Canadá y Estados Unidos, una tormenta de hielo tumbó una línea de transmisión que estaba en los campos, y eso hizo que todo el norte de Nueva York, no la ciudad, el estado, perdiera la energía, al igual que un trozo de Canadá. ¿Cuál era el punto débil que no se había dado si toda la red? Pues que la tenían como serie de foquitos de Navidad antiguo. Estaba completamente en serie, y había un pequeño punto donde no había forma de moverla en paralelo hacia otros lados ni de cómo destruirla. Ahí falló. ¿Ves? Porque hay debilidades en las redes, y eso tiene mucho que ver con todo lo que es en cambio climático, con los desastres naturales. Aquí en México sí estamos muy preparados. Cada temporada de huracanes ya están las cuadrillas listas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos fenómenos fuera de temporada o fenómenos que no estaban planeados? ¿Qué pasa si tenemos una tormenta de granizo en lugares donde no hay? Podemos restablecer la energía muy rápido, pero si la podemos predecir, pues ya puede, esa intermitencia, este fallo de energía se va a reducir en tiempo. Y aunque tenemos muy buenas estadísticas en SAIDI y SAIFI, pues se pueden mejorar. Y la otra cosa, lo que va a esto, es que esos datos van a tener que estar disponibles para la población, para los clientes, porque van a formar parte de los mapas de riesgo. En las industrias van a tener que saber dónde hay fallos eléctricos o dónde toman más tiempo cuando llega a verlos, porque esto va a involucrar
que tengan que tener plantas propias para compensar, o van a haber punto de oportunidad para que ellos puedan desarrollarse como pequeños productores y compensar en las redes. Y esto es algo que se está viendo en los datos que antes no había, porque todos los datos privados, bueno, eso va a tener que cambiar. Y es algo que no se tiene previsto. Pero ¿cómo se ve eso dentro de un modelo en una proyección futura? Pues tenemos las benditas redes neuronales. Una red neuronal, tenemos básicamente una serie de datos. De entrada, tenemos una capa oculta con diferentes neuronas. Se puede decir que cada neurona en general es una operación matemática, la cual generalmente es una regresión lineal. Y de ahí tenemos datos de salida. Esas son las redes neuronales sencillas. Pero tenemos modelos para darles más complejidad y que estos datos aprendan de sí. La backpropagation es que cuando ya pasó un dato, tenemos nuestro dato final, este genera un cambio que regresa hacia la capa oculta para alterar la operación y que ésta tenga una mayor aproximación. Esto se hace porque tenemos, bueno, hasta más o menos, más allá de 3 capas, ya se considera deep learning. Antes de eso nada más se considera una red neuronal general. No es un consenso total, pero es lo que se tiene mucho en academia. Y lo que hace es que por medio de diferenciales sacamos esa curvita y el número de nodos se va volviendo entre 0 y un 1, hasta vas moviéndolos hasta que tenga un 1. Esos números hacen que de esa capa oculta vaya a la salida, de la salida regrese, en la misma capa vaya de nuevo a modificar otra vez su ecuación y de ahí vaya de nuevo así hasta llegar a ese 1 de aproximación, en cuyo caso es cuando ya te presenta el resultado. En general, sé que hay expertos aquí de inteligencia artificial que saben que es muchísimo más complejo, pero si vamos a poner cómo funciona de manera específica, sí nos tardaríamos muchísimo y pues tenemos el tiempo. ¿Cómo se corrige esto? Existen los algoritmos de optimización. Esa es la derivada clásica para resolver los problemas básicos. De estos algoritmos no me voy a adentrar más que en lo que es la gradiente de descenso, que lo convierte en una pendiente. Con esa pendiente es como vamos a ir viendo la aproximación hasta el resultado. Recordemos que en lo que son las redes neuronales de forma básica, tienes que darle no tú, el operador, tiene que decirle esto está bien, esto está mal, para que vaya pudiendo corregir sus algoritmos. Llega un punto en el que ya se puede hacer de forma automática. Y en ese punto ya tenemos lo que es un deep learning. ¿Esto para qué nos sirve? Bueno, las redes neuronales tienen la ventaja de que pueden estructurar datos, pueden agruparlo, pueden darnos predicciones generales con muchísimos más datos de entrada para tener una o varias salidas. En lo que es el sector eléctrico, un uso de redes neuronales, podemos pronosticar cuál va a ser el consumo real. En intermitencia podemos ver cómo va a variar el clima y por lo tanto cuál van a ser la energía generada o ese fallo de energía. En este caso, para tener más de América Latina, es la Universidad de las Tunas, es de Cuba. Hicieron este estudio para su consumo. Al utilizar una red neuronal, esto es MATLAB, por cierto, que se utiliza muchísimo para los cálculos, descubrieron que por medio de las proyecciones de una red neuronal iban a tener una variación en lo que son 238.23 megawatts al año, lo cual son
31,800 y algo pesos de ahorro. Ese es el caso de utilizando las redes neuronales para calcular su propio consumo y por lo tanto su propio gasto. Esto es algo que a lo mejor un consultor, ojo a los que son consultores, pueden utilizar para las empresas y decirles, ¿sabes qué? Tú vas a tener tanto de consumo y puedes ahorrar tanto. Si utilizas tales tecnologías, estas van a variar y te va a generar un ahorro o un gasto. Son proyecciones de demanda para Costa Rica, que se hicieron hasta para el año 2040. Aquí lo que me gustaría que vieran, esta es la proyección para demanda residencial. Estas son todas las líneas de regresión que se generan. Son muchas, son variadas y obviamente son completamente inútiles si un humano trata de hacerlo. Pero por medio de las redes neuronales se homologa de esta forma simplemente a 3 escenarios, a lo que es el alto, medio y bajo, partiendo del histórico. Y lo tienen por rangos de años, que fue lo que aplicaron para generar. Aquí ya tienes los precios y las variables económicas. También utilizaron MATLAB. Ahora, si ya tenemos las redes neuronales, ¿qué es lo que sigue? En las megatendencias al año 2035 tenemos los objetivos de milenio. ¿Qué es lo que más se tiene respecto a inteligencia artificial y el sector eléctrico? Esto parte del sector de todo lo que llaman los utilities y va en sector tanto de producción, va desde el petróleo, gas natural, pero concretamente para la electricidad, lo más sonado es el Smart Grid. El Smart Grid ya es la interconexión, tenemos agrupación en sectores, tenemos coordinación de mantenimiento. Se van a tener plantas virtuales y esto va a ayudar muchísimo a todo lo que es la producción distribuida. Porque ¿qué pasa si esos 50 productores chiquitos virtualmente los conviertes en un solo productor para una región? Y consideras a cada uno como simplemente una mini planta. O si esa región, ya como región tal, la conviertes en tu planta que conecta con las plantas más grandes de energías tradicionales sin intermitencia. Pues que ya simplemente que puedes meterte al mercado energético de una forma mucho más, no directa, sino que se vuelve como el mercado bursátil, porque ya puedes hacer las transacciones, puedes empezar a hacer trading, puedes empezar a hacer swap de todo lo que son los permisos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que todas estas transacciones de energía que se tienen estas plantas virtuales por parte del Smart Grid, de esos pequeños productores distribuidos, ya se van a poder manejar en tiempo real como cualquier transacción de la bolsa de valores y de forma automática, que es como ya se hace. Los bots le hablan a los bots. Y esto es lo que va a cambiar el mercado energético respecto a la parte económica en cómo se maneja. Ahora, en inteligencia artificial, ¿cuáles son los mayores avances? Fuera de la parte bursátil, DeepMind de Google ya puede hacer predicciones avanzadas. Hay una planta de 700 megawatts, me parece que es Oklahoma, es en Estados Unidos, que con 36 horas de anticipación ya sabe cómo va a estar su intermitencia y la puede ir transmitiendo con 24 horas de anticipación. Esta es la gráfica de la predicción de DeepMind contra la cual fue los cambios actuales. Bueno, aquí sí se puede ver un pico mayor, pero el detalle es que esto ya está ocurriendo actualmente. Y si tienes una variación de más de 20%, simplemente es exponencial y ya puedes hacer esta predicción de 24 horas, ya la tienes en una semana, los ahorros o los gastos.
las pérdidas de energía se reducen en una forma increíblemente alta, a tal grado que este es el valor económico. En 2018 pueden entrar a la página de DeepMind para ver los datos precisos. Esta es la planta eólica tradicional. Aquí tienes predicciones tradicionales normales. Aquí está cuando le agregas los datos de oferta y demanda que va a haber, que tienes. No en esa planta, sino en el ambiente, en la misma red. Aquí tienes los que son los ahorros, costos operacionales que estás proyectando. Y finalmente, si estás utilizando tu inteligencia artificial, llegas aquí. Este es, como les mencionaba, aproximadamente 20% en valor económico de los megawatts por hora. En una planta de 700 megawatts. ¿Qué significa esto? Que las energías renovables ya se vuelven económicamente viables. Y que los mismos costos que hacen que sean viables de instalación en pequeños productores entren a un sistema que se está saturando de diferentes formas. Pero ahora, ¿qué pasa cuando tienes problemas diferentes? No es lo mismo una planta perdida en Estados Unidos, en Oklahoma, donde no tienes problemas de criminalidad como los que tenemos en América Latina. Aquí, para que utilices un Smart Grid. Me encantó este ejemplo porque es algo que podemos retomar en toda América Latina de muchas formas. Todos sabemos que tropicalizar ejemplos de modelos que han funcionado en Europa no es exactamente viable en América Latina porque tienes factores que considerar. Aquí, si mandas a tu cuadrilla de linieros a darle la luz a una colonia popular en una zona peligrosa, dígase, puede ser en El Salvador una zona controlada por los maras, puede ser en Brasil, como se ve en el caso de Buzo, una favela, puede ser aquí una colonia popular del centro o una zona controlada por narco en los estados. Son variables que no tienen en ambiente de Europa y que por lo tanto no estaban preparadas en el más mínimo. Si uno ve la mayor parte de los medidores normales, no tienen ningún tipo de protección física o lógica tal cual, y traerlos aquí es prácticamente una pérdida, porque sabes que de un batazo lo pueden tirar o que simplemente van a abrirlo, lo van a modificar y la protección lógica del software únicamente está en los datos que se transmiten, que están encriptados. Pero en la misma transmisión pasa muchas veces que no tiene protección, así que la señal puede ser interceptada. A lo mejor no puede ser decodificada tal cual, pero de que puede interceptarse, puede enviarse, es posible. ¿Qué hizo Brasil? Brasil, de lo que son las comillas, Ampla, que es una de las subsidiarias, fue la que distribuyó un proyecto para el Smart Grid de estos medidores inteligentes. ¿Qué es lo que tienen? Que es diferente del Smart Grid de otros países, que están completamente diseñados para soportar a la sociedad latinoamericana, en el sentido de que no se abren fácilmente, tienen alarmas, sí tienen las protecciones lógicas para evitar problemas de hackeo. ¿Y cómo ha funcionado? De todas estas subáreas, a donde le metieron fue precisamente a estos medidores, porque si no tienes un buen medidor, nunca vas a poder implementar un Smart Grid decente. Las soluciones físicas forman parte de los cálculos de los modelos, sobre todo del modelo de negocios, que también se puede calcular. Aquí se tiene más o menos qué es lo que tienen estos medidores. Bueno, además de que ganaron un premio a la innovación,
Estos son sus resultados. De sus pérdidas de energía del 60% se redujo al 10%. Estos son clásicos de 2003. El dato de este medidor está en la ECLAC. Pueden también buscar datos más específicos. Los otros datos los da directamente AMPLA, o también hay estudios de la Universidad de Río de Janeiro. Diana, perdón, una pregunta. Dices, las pérdidas de energía se han reducido del 60% al 10%. ¿Son pérdidas técnicas o son pérdidas no técnicas? ¿O ambas? Ambas. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no puedes mandar a reparar las fallas? ¿O qué pasa cuando se cae el cable? ¿Y qué pasa cuando son los mismos usuarios que están colgando un diablito para robar la energía? Tenemos pérdidas técnicas y no técnicas. No estoy hablando de ruido, no estoy hablando de frecuencias, estoy hablando de todas las demás. Pero tenemos pues un 50% que ya nos está perdiendo. Económicamente, eso se traduce, quitemos la gráfica, en cómo están haciendo la proyección en el modelo. Y sí, porque esta pérdida de pérdidas no es una ganancia, simplemente ya no estás teniendo pérdidas. Ya lo puedes involucrar en tu modelo del Smart Grid de tal forma que puedas cortar la energía a distancia. Cuando detectas fraude, ya puedes redireccionar. Pero bueno, lo importante es que todas estas cuestiones, con un Smart Grid que ya manejas con redes neuronales, con inteligencia artificial, puedes meter tu modelo de negocio, puedes hacer las proyecciones de inversión, puedes proyectar todos tus ahorros, puedes clasificar toda la información. A fin de cuentas, se traduce en dinero. Y ese es general. Respecto a los modelos, ¿alguien tiene alguna duda? Todavía tenemos algo de tiempo. Bueno, con esto fue en general. Aquí terminamos la presentación. Si podemos pasar dudas, preguntas, comentarios. El objetivo en general a retomar es cómo los modelos sencillos, aunque funcionan para una cosa en específica, se pueden ir convirtiendo en una red neuronal o directamente en inteligencia artificial, y cómo es que esto impacta al sector eléctrico. Respecto a otras cuestiones, no se toma tanto en cuenta. Yo puedo ver que lo que va a impactar muchísimo y lo que tendría que estar impactando más es en el servicio al cliente. Todo lo que son las tecnologías de información y comunicación respecto a inteligencia artificial tendrían que estarse utilizando para control interno, para mejorar la productividad dentro de las mismas empresas eléctricas o dentro de empresas generales, y hacia afuera de las mismas para lidiar con sus clientes. Puede ser algo tan simple como un chatbot que pueda dar los datos, hasta proporcionar una herramienta que le diga a los usuarios exactamente cuánta energía están gastando y cuánto les va a costar. Porque debido a las diferentes tarifas del costo energético, estos pueden variar bastante y es imposible para muchos usuarios leer un recibo de la luz normal. No saben cuánto están gastando, no saben cuánto están pagando o por qué. No saben si tienen un brinco de energía, por qué de repente pagaron más. Este tipo de cosas se pueden solucionar de forma virtual, simplemente dándoles esos datos. Los datos van hacia que van a tener que ser abiertos, lo cual va a involucrar que tengan que ser anónimos, volverse anónimos las recolecciones, a tal forma de que sí, podemos ponerlo en esta zona, pero no a un usuario específico. Y que esas mismas series de datos, esa información en tiempo real, pueda ser accesible para que las personas generen sus propias aplicaciones. Esto ya está ocurriendo en sectores de lo que son bancarios,
cuando ya hay aplicaciones de terceros que pueden casar en tus tarjetas de crédito y de débito de los bancos para generar tus propios planes de inversión y que lo puedas ver en el teléfono. Ya está ocurriendo con los transportes. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es un ejemplo muy específico cuando se empezaron a distribuir datos de Covici y ya hay una aplicación precisamente de terceros que te dice dónde hay una cicloestación vacía o con bicicletas disponibles. Se está empezando a integrar en sistemas de logística. Esto se aceleró muchísimo con los problemas del COVID, porque las compañías de transporte han tenido que empezar a requerir más datos para poder hacer las entregas, pero además compartirlos, porque ya empieza a haber algo así como un Uber para entregas, pero que utilizan las empresas transportistas, que si te lo manda algo de HL, la llamada última milla ya la hace alguna persona independiente o un servicio pequeño de paquetería de la zona y no directamente la compañía tal cual. Estos son datos que se van a tener que empezar a implementar. Y aunque hay algunos algoritmos al respecto, pues la verdad es que ya no dan abasto con la cantidad de información que generamos o con la cantidad de información que se necesita. Del sector eléctrico, yo diría que lo que hay que mantener el ojo fuera del Smart Grid es precisamente todas las aplicaciones para servicio y comunicación con el cliente, porque en algunos casos esos clientes se van a volver productores, además de ser consumidores. Se va a tener que ver en la eficiencia de las operaciones y se va a tener que ir todo hacia los sistemas distribuidos, pero desde el punto de vista de la misma energía y cómo es que afectan todos los fenómenos externos. Los modelos tradicionales, pues, te van a servir si eres una empresa, si eres un constructor, para un dato pequeño en específico que te va a decir si tienes una variación, pero no te va a decir cómo es que ésta se interrelaciona con todo lo demás. Para eso es lo que ya se van a tener que solicitar los modelos para las redes neuronales y que después se vuelva un deep learning y de ahí se vuelva una inteligencia artificial. Los expertos en AI, sé que tenemos varios aquí, ya saben que la forma más básica de inteligencia artificial son precisamente las redes neuronales, que es un método de fuerza bruta para hacerle el análisis de los datos. Ahora, si alguien tiene alguna duda, con mucho gusto la resuelvo. Si quieren los links a las aplicaciones. Bueno, sí. Si alguien quiere descargar Marcal en la OpenAI Foundation, técnicamente está, pero está caído, así que tendrían que buscarlo. Debe estar en GitHub en algún lugar. El resto de los modelos que les presenté sí están disponibles, son descargables. Pueden buscar el código directamente y lo descargan, viene en un zip y ya lo pueden empezar a implementar tal cual. Así que, ¿alguna duda, comentario? Si no, es todo por mi parte. Yo tengo, perdón. ¿Sí me escuchan? Sí. Sí, mira, tengo unas preguntas más que todo de inquietud y de poder aportar. ¿Sí? Nos gustó mucho tu presentación, está muy completa, pero siempre empiezan ideas que a lo mejor tú misma nos puedes, con tu experiencia, guiar e inclusive direccionar si estamos mal direccionados. Una pregunta que desde el principio me recordó tu presentación es, había un proyecto hace años de que la Internet se iba a distribuir por el cableado eléctrico de la CFE, ¿sí? Y no sé qué pasó con ese proyecto, porque ahorita sería 100% necesario, ¿sí? Porque imagínate que la misma línea eléctrica está al Internet, donde están controlando los datos y el consumo, ¿sí? Entonces eso ayudaría mucho a recibir la tecnología que se acerca, que ya vemos que se está
creciendo el consumo y el consumo, obviamente, la empresa o las personas necesitan retroalimentación rápida para ir afinando y ir bajando su consumo, porque con el tiempo todo va a ser más optimizable para ser sustentable, ¿sí? Y la otra, obviamente hay tecnologías como paneles solares que se van a instalar en las ventanas transparentes, en las paredes como pintura, en los techos como si fuera una teja. Toda esa tecnología yo la he visto trabajando, no la he visto implementada todavía en forma mundial, pero va a cambiar todo, o sea, todo lo que es distribución de energía. Entonces, la pregunta en concreto es si se suspendió ese proyecto de Internet que venga integrado en las líneas eléctricas, sobre todo en CFE, porque estamos obviamente en México. Me gustaría pues, crear una iniciativa para volverlo a levantar, porque es algo, ya lo vemos súper necesario. ¿Sí? Perdón, sí, adelante. Bueno, el proyecto sí sigue por ahí como muchos otros, aunque en estos instantes la negocios de redes, de la suboficina de negocios de redes, lo que está haciendo es mucho trabajo social. Más que nada, se están dedicando a ver cuáles son las oportunidades, porque aún tenemos problemas de electrificación rural y de muchas cosas antes de siquiera poder llegar a esta tecnología. Sí existe. ¿Qué es lo que se requiere? Generalmente es que el outlet de energía es de un tipo específico. ¿Qué problema tiene? Que la velocidad de transmisión, el ancho de banda es mucho menor que el del Internet estándar. No se ha detenido, por ahí está, no está exactamente avanzando. No soy parte de ese proyecto, así que no tengo datos específicos, pero de que sí se conoce, sí se conoce. Ahora, respecto a las otras tecnologías solares, ya está creada una capa, se puede decir, de un coating que se pone en una ventana y que según unos filamentos de cobre te llevan hacia tu cablecito para que puedas recolectarla. Está únicamente todavía en fase de estudio. El de las tejas, si lo vi, es precisamente de Tesla. Tendría que haber estado en 2017. Tesla ya no ha dado ninguna información al respecto. No ha sido implementado, que yo sepa, en ninguna vivienda. La vivienda donde se puso para las pruebas es una casa que se construyó precisamente para hacer un modelo de pruebas. Todavía no están en el mercado, pero técnicamente se van a conectar directamente con las baterías de Tesla, que se pueden poner una batería de baterías. Existe el clásico de los paneles solares normales, hay ya de diferentes tipos. Se está buscando también, hay investigaciones para que se realicen unos de cobre, que tienen son 20% menos efectivos. No eran 20, era entre 20 y 40% menos efectivos que un panel normal, pero el costo es muchísimo menor, por lo cual podrían implementarse en zonas de bajos recursos. También es una investigación. Pero los edificios autosuficientes van precisamente a que van a poder generar energía para sí mismos de diferentes formas. Hay investigación donde una pared de algas va a generar energía y calefacción. Están los clásicos paneles solares. Hay algunas turbinas pequeñas que se van a poder implementar dentro de las mismas casas. Precisamente lo que estamos hablando al principio, antes de que comenzara el modelo helicoidal en las turbinas eólicas pequeñas. El ejemplo más claro es en Times Square, que están dándole energía a los espectaculares que requieren de electricidad que hay ahí, bueno, al menos algunos. Me parece que también hay uno en el cruce de Shibuya, en ese sí no tengo el dato preciso. Pero estos ya los vas a poder tener en tu edificio o en tu casa, y estos van a tener que entrar
vas a tener que tener un medidor específico para que esa energía entre primero al sistema y después del sistema se te regresa a tu casa como energía normal. Generalmente esto lo que provoca, al menos como está la legislación en México, es que tú metes tu energía en el sistema y te la regresan por medio de un descuento en tu factura. Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser? ¿Va a tener impuesto? ¿Va a tener costo? Estas son diferentes tipos de variaciones y estos son cosas que hay que ver en el marco normativo y que van a tener que entrar en el plan de negocios, en la parte de costos hacia el consumidor. Son planificaciones que se tienen que entrar, se da a hacer de diferentes formas, pero son proyectos que están ahí y que están llegando. Algunos países más, otros países menos. El ingenio latino de veras que es enorme. Podemos ver cómo en toda América Latina empieza a haber pequeños proyectos, pero son proyectos prácticamente individuales o de una universidad o de una pequeña empresa. En otros podemos verlos que son una planta que empezaron a instalar sus propias formas de medición, sus propios sensores, porque quieren tener una optimización de su utilización de energía. Y todo esto se empieza a conjuntar de tal forma que las cosas van a empezar a cambiar más y más. Pero el modelo, para englobar todo esto, no puede surgir, bueno, de una persona. Van a tener que ser creados por inteligencia artificial. Y parte de esta inteligencia artificial, parte de estas redes neuronales, van a tener que llegarle al consumidor. No sea la CFE aún no se ha puesto, se puede decir, las pilas en dar ese salto tecnológico, porque, bueno, tenemos 17 regiones en el país, cada una con sus curiosidades, cada una con sus características, y meter un proyecto a nivel nacional, porque casi todo en la CFE se tiene que pensar que pueda ser implementado de gran forma, y por eso toma tiempo. Así que no sé si eso responde a tu pregunta. Sí. Tengo una más, es un poquito técnica, pero no estoy pidiendo nada de fórmula, simplemente es una pregunta adicional para visualizar la tendencia del manejo de energía. Como tú le dijiste, yo siempre veo la inteligencia artificial nació primero que Machine Learning, nació primero que Deep Learning. Entonces, hay varios libros que lo mencionan y confirman esto que te voy a decir. O sea, la inteligencia artificial cubre todo lo que queremos que las máquinas decidan. Después viene el Machine Learning, o sea, por época de nacimiento, donde empezó a evolucionar ya con algoritmos específicos de aprendizaje, como tú lo mencionaste. O sea, ahora la idea es, a ver, déjame ver qué está pasando y llegar a una conclusión. Después siguió el Deep Learning, ¿verdad? Donde aparte se fue haciendo más y más complejo. Y hay más, por ejemplo, está que le llamamos el Cognitive Learning, que yo veo que también va a evolucionar mucho para la toma de decisiones en diferentes proyectos. Mi pregunta en concreto sí va a ser en general. Jorge John me preguntó que si podíamos dar una conferencia y mi pregunta específica es para todos, ¿qué tanto les interesaría ver un panorama global, ¿verdad? Con la idea de que sea una especie de laboratorio de crecimiento de futuros proyectos, ¿verdad? O sea, no sé no sé si les interesaría ver ese tipo de temas o inclusive adentrarnos en redes que están viniendo, que todavía no son muy conocidas. Por ejemplo, yo me estoy especializando en investigaciones para el futuro, más que todo en medicina, en ingeniería biomédica. Pero todos esos modelos son aplicables a diferentes áreas.
Entonces, no sé, espero su retroalimentación. Desde luego que sería muy interesante, mi estimado doctor Gracias. Jorge Garza, que nos dieras una conferencia sobre esto. Creo que sería Perfecto. algo muy, muy interesante para todos los miembros del clúster. Muchas gracias. Sí, a mí me encantaría porque, bueno, lo que vimos el día de hoy básicamente fue cómo fueron evolucionando los modelos en cuanto a sectores eléctricos, más, digo, más que de inteligencia artificial, todo es el modelo dentro de y a lo que va. Pero sí, sería genial poder verlo en un panorama más amplio, ya como inteligencia artificial tal cual. Perfecto. ¿Alguna otra duda o pregunta? Diana, ¿Algún comentario de alguien? ¿Qué paso está tomando la CFE en la transición de la energía fósil a la energía renovable? Como está ocurriendo en otras partes del mundo y lo estamos viendo aquí en el vecino país de Estados Unidos, en Europa, y donde simplemente la proyección sigue en ese rumbo creciendo de mayor participación de la energía renovable. Ya nos comentaba nuestro también miembro del Clúster de Energía de Chihuahua, igual que nuestro buen amigo el doctor Jorge Garza, Daniel Chacón, la proyección y el uso de la energía renovable en California ahorita van al 35%, pero para el 2045 piensan estar utilizando el 100% de energía renovable. Él comparaba el tamaño del consumo de energía de México, es un 10% al parecer menor el consumo total del estado de California, pero ellos van caminando rápidamente en esa dirección y en México se están contemplando pasos para esa transición de la energía fósil a renovable. Esa sería mi pregunta. Sí. Felicidades, Diana, por tu excelente presentación. Gracias. Sí se están haciendo cambios. Ahorita lo primero que se está utilizando es que las energías base que no tienen intermitencia, está cambiando. Las plantas que había de carbón se están transformando en plantas de ciclo combinado o estamos utilizando pues, las eléctricas. De hecho, recordarán que había un problema con un par de gasoductos en el norte, está involucrado, pero sí. CFE sí está tomando esa idea, sí se está haciendo un cambio. Respecto a las energías renovables, el CFE no está tal cual desarrollando, sino que se está dando entrada México, no la CFE, México, al mercado de renovables por medio de productores independientes. Se está regresando un poco a lo que son las tradicionales, que bueno, es lo que conoce la administración. Pero sí, está habiendo un cambio y el cambio no está viniendo de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. Porque precisamente ya se está volviendo más asequible que se puedan poner pequeñas plantas particulares, ya sea para consumo local de energía o consumo propio. Las personas ya empiezan a poner simplemente un foco solar, que los clásicos reflectores que ya se pueden poner en la pared, pero que tiene su panelito arriba y que se ilumina solo o que tiene un sensor de movimiento. Ya hay unos que desde 800 pesos existen. Hay unos todavía más chiquitos de 3 LED, como de 200 pesos. Todas estas energías renovables realmente ya se empiezan a tomar más en cuenta por la población. Y son esfuerzos que están haciendo individuales. La CFE sí está haciendo una transición. La transición, más que de producción, está haciendo hacia la compra a estos productores y la distribución. Ese es el cambio que ha tenido. Ahora, bueno, voy a leer algunas preguntas del chat. Y veamos. De Jorge Young. Se hicieron cursos de relleno en la CFE. Ajá, pero después se suspendió este programa. ¿Ha habido algún avance en CFE de relleno? Pues CFE sí está haciendo modelos, sí está haciendo revisiones. Si están haciendo los cursos, yo no me he enterado, al menos no me han invitado, porque el detalle de la CFE es que es tan grande y tiene tantas áreas que a veces algo ocurre en una área, pero no pasa. Por ejemplo, el Sistema Nacional de Hermes tiene aproximadamente unos 50,000 usuarios. Es un sistema que es del área de distribución
Este sistema es un apoyo a toma de decisiones, seguimiento de proyectos, mejora de seguimiento, mejora de productividad y similar. Pero este sistema, no, que de hecho tiene un premio y sí tiene su copyright, no lo tienen las otras áreas. Lo mismo pasa con algunos cursos o con algunos recursos, que se queda en un área y ya no se extiende. No porque no esté, sino porque a lo mejor las otras áreas no conocen al respecto o no tienen una necesidad de él. Respecto a Rayen, no sé si se siga usando, pero algo que sí tengo el dato, es que México está utilizando todavía Marcal Macro. Ese sí lo tenemos. Ahora, siguiente pregunta de Ubaldo Inclán. La centralización del sector histórico y que ahora al parecer se está reforzando, tiene la ventaja de facilitar una planeación centralizada para tomar las mejores decisiones económicas, técnicas, sociales y ambientales. Sin embargo, ahora vemos decisiones más basadas en criterios políticos. ¿Crees que CFE, como jugador central de la planeación actual, involucrará estos modelos para tomar decisiones basadas en esta expertise y no de cuestiones ideológicas? Sí. Completamente CFE tiene una planeación que no depende de las cuestiones ideológicas. Los cambios, sí tenemos cambios que vienen de cuestiones políticas. Sabemos que en América Latina la mayor parte de los programas grandes, los programas de gobierno son por siempre jamás hasta que termine el periodo presidencial. Ese es un problema que tenemos no solo en México, sino en toda América Latina. Tal vez en Chile no tanto, pero aún así los grandes proyectos se planean no para 2 años, se planean a 10, a 15. Sí tenemos estos proyectos que todavía siguen. En muchos casos cambia el personal, pero no cambia el proyecto. Puede que cambie una metodología, puede que cambien los recursos para ella, puede que haya proyectos que estaban programados y que se tengan que pausar, que tengan que reducirse y que ya y se pospongan, pero los grandes proyectos no se cancelan. Y sí seguimos en ese sentido avanzando. Ahí no hay un problema de cuestiones ideológicas, porque a fin de cuentas, incluso ¿cuál fue el gran último cambio de la CFE? Pues fue la reforma energética. Pero fuera de eso, todo lo demás se ha mantenido. Sí se está homologando todo esto. Ok, siguiente, de Eduardo Islas. Para llegar al consumo inteligente, ¿tiene alguna información de qué porcentaje de medidores digitales e inteligentes se tienen instalados en México? ¿Y para cuándo se espera tener un porcentaje importante? Por ejemplo, ahora te presento de este tipo de medidores para tener en línea los datos de consumo de los usuarios. Bueno, el dato específico no lo tengo porque todavía es un dato medio cerrado. Sí se está haciendo un cambio, al menos en lo que es la Ciudad de México, ya se ha empezado a cambiar los medidores completamente a los medidores digitales de doble fase. El avance depende de la zona. Hay lugares como lo que son las colonias populares o los pueblos del sur, donde la gente se rehúsa a que le cambien el medidor. Y hay colonias o zonas donde ya se ha hecho un cambio completo. ¿Cuál es el porcentaje exacto? No tengo el dato, pero de que es un porcentaje importante, sí ya va bastante avanzado, pero no como para que los datos estén en línea directamente. Aún tenemos gente que va con el pizarroncito a tomar la medición. Hay lugares donde no se puede ni entrar. Hay otros lugares donde jalan un cable, ponen el diablito, jalan el cable y de ahí distribuyen energía. Y esos son problemas muy inherentes a nuestra región. ¿Cuándo va a cambiar? Bueno, la fecha es que definitivamente ni siquiera en esta década.
No, en estos años que ¿saben? Ya se está haciendo el cambio. O sea, no es algo a largo plazo, es corto y mediano plazo. Eso sí lo puedo asegurar. Siguiente. El PRI entregó un programa de operación de centrales solares al director de generación se ha utilizado. Bueno, el director no es el único que revisa los planes generales y de las centrales, pues primero tenemos que cambiar las que tenemos, antiguas, modernizar, y eso se manejan en comité. Si se ha revisado, seguramente sí, junto con todos los otros, porque llegan muchísimos. Siguiente del doctor Jorge Garza. ¿Qué pasó con proyecto inherente en las líneas eléctricas de internet? Bueno, ya la respondí. Ahí sigue. Yo también espero que pronto se pueda retomar al 100%, porque sí se puede transmitir el internet a pequeños pueblos, a escuelas. Ya se va a poder digitalizar el país mucho más, y porque ya sabemos que la penetración de internet en México sigue siendo muy baja y la mayor parte de los usuarios se conectan a través de un teléfono, no tienen ni siquiera el conocimiento de internet tal cual, sino que lo manejan búsquedas sencillas en un navegador y redes sociales, lo cual, bueno, el COVID nos adelantó mucho en que no tanto en la penetración de internet, sino en el uso y conocimiento de las tecnologías de la información y comunicación. En eso nos ayudó, no en todo lo demás, pero al menos en eso va. Del doctor Carlos Yate. Lo de qué paso está tomando CFE en transición de energía fósil a energía renovable, pero ya la respondí esta. Francisco Barnes. ¿Cómo se comparan los modelos de planeación del SENACE y de la CFE con los que presentaste? ¿Qué tanto han evolucionado en los últimos años? Bueno, el SENACE y la CFE toman estos modelos generales y se crean a partir de ellos modelos nacionales, modelos regionales y modelos propios que se pueden utilizar para los planes. Manuel Arciniega, él sabe muchísimo de cómo opera el SENACE. Yo creo que él también nos puede explicar muchas cosas al respecto, pero en general para esta pregunta en concreto, primero, sí se usan los modelos, se adaptan a México. En el caso, como les decía, de Marcal, México usa Marcal Macro, o sea, Marcal más Macroeconomics, porque se utiliza a nivel país. Los estados también realizan sus propias mediciones y la CFE también los realiza por regiones. Los modelos base, pues son modelos a fin de cuentas que se adaptan a las condiciones locales, bueno, a la zona y sus tecnologías, sus características regionales, y de ahí se pueden utilizar. ¿Qué tanto han evolucionado en los últimos años? Muchísimo. De tener precisamente ese modelo que solo es una regresión lineal y te da la tendencia y tu varianza, y para saber si voy para arriba, voy para abajo, voy a tener una variación del 2%, del 1%, pues ya se tienen las que son redes neuronales, inteligencia artificial, se tienen datos en tiempo real. Como les comentaba de SAIDI y SAIFI, para lo que son las interrupciones planeados, no planeados, si son parte de la empresa o si son por cuestiones externas, si se tienen los sensores, se tienen los datos y se están viendo en tiempo real, se tiene el sistema toma de decisiones de apoyo de gerencia, si existe un dashboard, existen los gráficos y todo. Lo que yo he visto es que conecta todos esos sensores, se presentan facilitos en una hoja de Excel y de ahí es como se ven. No se tiene una plataforma propia especializada programada tal cual con los nuevos, pero sí se tienen y sí se están usando. Respecto a otros países, pues ya tenemos ciudades inteligentes que han sido creadas y diseñadas desde cero tomando esto en cuenta. Hay un caso, no les voy a decir el nombre porque no recuerdo ni cómo pronunciarlo o cómo se escribe bien, en Corea del Sur.
pero también se ha visto en China. Estas ciudades ya tienen sensores en lo que son las calles, en semáforos. París instaló sensores en bancas públicas, ese es otro. Se tienen los datos de tráfico, se tienen los datos de mapas de calor, se tienen datos de consumo, distribución de energía eléctrica por sectores, por secciones, se tienen datos recopilados de aplicaciones en el teléfono de los habitantes de la ciudad, se tienen datos para seguridad y todo se procesa en tiempo real. Sí tienen una central donde, que digamos lo que es la alcaldía es un centro de control, como antes se veía en las películas de centro de control de un mando de un puente espacial, pero ya está aquí, ya se está utilizando, ya existe. Yo veo muy difícil que esto llegue tal cual a América Latina, simplemente porque no vamos a dar nuestros datos tan fácil para que sean rastreados. Tampoco tenemos un solo teléfono por persona. Esa es una falacia bastante grave. Un teléfono no equivale necesariamente a un solo usuario, ni un solo usuario equivale únicamente a un solo dispositivo. ¿Y cómo es que piensas interconectarlo? Podemos tener sensores en los postes, pero ¿qué pasa si la gente se roba el poste? O si llega un carro, choca y lo tira, se lo llevan, algo. O más sencillo, ni siquiera tenemos que pensar todavía en los sensores cuando tenemos problemas en el campo de que llega la zafra, el campesino le prende fuego a la hierba y se quema un poste. Estas son cosas con las que tenemos que lidiar y que tenemos que considerar en nuestros modelos. ¿Esto qué involucra a nivel modelo? Pues que tenemos que meter una restricción o que tenemos que meter una condición en cuanto a pérdidas y posibles cambios e interrupciones. Tenemos que tener los datos de cuántas veces ha ocurrido para poder hacer pues, su predicción y ya después introducir este dato en un modelo complejo. ¿Ok? Y siguiente, muchas gracias a todos los que están diciendo. Las alternativas de menor consumo a las MIPYMES, sí hay, y hay muchas. Lo primero va a ser el Internet de las cosas y todos los aparatos inteligentes, o por lo menos que generen datos que puedan ser rastreados. El momento ya existen todo lo que son la iluminación inteligente, ya existe. Uno puede ver el consumo de ese tipo de focos, de ese tipo de electrodomésticos en una aplicación, plataforma web o incluso app de celular. En cuanto a maquinaria, se puede conectar a un sensor. Hay varios consultores que precisamente pueden poner los sensores para detectar ese consumo en una MIPYME. No sé si... Aquí tenemos, bueno, varios de ellos que pueden decirnos más al respecto a los costos que tienen. En algunos casos no es precisamente viable respecto al consumo de energía, pero una MIPYME puede en su modelo de negocios o utilizar uno de los modelos existentes para que pueda proyectar su propio consumo de la maquinaria que use y así proyectar cuál va a ser su demanda de energía y en base a eso sacar sus costos. El detalle de los modelos es precisamente que los más sencillos, a pesar de si les sirven, úsenlos. El mejor modelo es el que te resuelve tu pregunta en cuanto a tus condiciones. Las alternativas, bueno, en la presentación está la lista de modelos generales, los pueden consultar, la mayoría, incluso las herramientas son gratuitas, descargables, las puedes poner en cualquier computadora, no tienen ningún costo, hay tutoriales, hay todo en línea. El único problema de muchos modelos y de muchas investigaciones es que están perdidas en el mar de papers y publicaciones científicas en Internet. Y leer un artículo científico no es la cosa más sencilla del mundo para la mayoría de las personas. Vamos, que ni siquiera encontrarlos es fácil si los intentas buscar por Google y no por Google Scholar. Pero de que están ahí, están. La alternativa existe y tanto las MIPYMES como individuos, como empresas grandes,
pueden buscarlas, pueden aplicarlas. Aquí está el relleno de nuevo. Sí, que la CFE sí utiliza los modelos, pero también tiene modelos propios, eso es cierto. ¿Y CENACSE sigue siendo independiente o hay una iniciativa de que vuelva a formar parte de la CFE? Pues, gracias. Bueno, esas son cuestiones federales. El Centro Nacional de Control de Energía es un área estratégica del país y ahí las órdenes sí vienen pues de arriba. ¿Cómo es que si se vuelve a juntar, si permanece separado? Ahí sí no es una iniciativa que pueda tener propia las mismas áreas de la CFE. Ese sí está dado. Y de Smart Grid me pide que haga una pregunta. Ok. De Oscar Miranda. Si se tiene alguna estrategia para integrar más generación distribuida, fortaleciendo las redes de distribución con Smart Grid. Ahí una contrapregunta no es si hay, sino en dónde. Al principio, antes de que llegaran muchos, cuando estábamos haciendo las pruebas, que por cierto, si tienen ojos verdes, si tienen una pantalla verde, no intenten usar un fondo virtual, la experiencia no fue muy buena. Pero estábamos comentando que precisamente hay un programa, una propuesta de interconexión de América Central, de básicamente 6 países. Lo estaba viendo el Fondo de Desarrollo del Banco Mundial. Tiene problemas locales, tiene problemas del financiamiento, pero se planeaba hacer que todos los países, estos 6 países, de Guatemala hacia, bueno, todo arriba de Panamá, todo abajo de México, todo arriba de Panamá, excepto Belice, estuvieran interconectados por un Smart Grid. Ese es uno. En Brasil, sí ya, ese caso de Ampla es uno de los casos. Ya hay 2 o 3 Smart Grids pequeños que se están probando. En Estados Unidos, de hecho, está en los microgrids un poco más avanzados, en el sentido de la interconexión que hay entre ellos. Porque a diferencia de Alemania, que hay muchas cooperativas chiquitas, lo que se tiene en Estados Unidos son individuales. Hay casas que tienen, o ranchos que tienen el poder adquisitivo para poner su propia microplanta que lo están usando. Algunos no están conectados directamente al grid, son los llamados casas. Muchos survivalists tienen lo que son sus sueños off the grid, que tienen casas completamente independientes, pero sí están conectando al microgrid. Sí, California está metiendo muchísima tecnología al respecto. Lo que es la generación distribuida, están yendo a que haya muchas más fuentes, porque ya es viable que una persona tenga una planta solar pequeña. Donde pueden revisar la información al respecto, precisamente es el esfuerzo de energías renovables de Google. Ahí tienen todos los datos disponibles respecto a esfuerzos alrededor del mundo de los diferentes microgrids. El otro, y que hay que tener un ojo encima, es en Europa, porque ya están los sistemas conjuntos para el almacenamiento de la energía ya se están conformando, y esos van a ser los que le van a dar el poder a los Smart Grid para toda la que es las energías distribuidas. Ese es uno de los grandes avances que ya los países van a poder empezar a compartir ese tipo de conexión. Ahora, creo que esas fueron todas las preguntas. Si ya no hay ninguna, ¿algún comentario? Si no, podríamos concluir. Pues muchísimas gracias, Diana. Mira, me está hablando Oscar Miranda, que es el presidente de Smart Grid México. Buenos. Sí, y me comenta, me pide que hagas alguna mención sobre sistemas avanzados de administración de energía, los ADMS,
que se aplican sobre todo en distribución. Bueno, pues estos sistemas sí ya usan por lo menos de redes neuronales o inteligencia artificial para poder captar todos los datos que están saliendo de las diferentes plantas que te llegan y cómo lo vas a distribuir. Precisamente el último ejemplo, el que vimos de Ampla en Brasil, tiene este sistema y por medio de, bueno, uno de estos sistemas, el suyo es un sistema propio, que de hecho después empezó a adoptar Italia, pero bueno, lo que hacen es que también ya pueden ver cuando hay un fraude, es porque ya lo ven por zonas los datos. Si en esta colonia tienen un consumo mensual promedio de, digamos, 5,000 reales, bueno, no sé los precios de energía de Brasil, lo estoy asumiendo, y de repente uno tiene un costo en esa misma zona de nada más 200, puede ser un fraude o puede ser una vivienda deshabitada, pero las viviendas habitadas tienen un perfil diferente que ha sido captado en otras regiones, pero que es medido en comparación por el mismo sistema con este tipo de situaciones. O en zonas difíciles, como son las favelas, cuando se encuentran con este tipo de robos o pérdidas, ya se puede hacer un corte de la distribución de energía a esa zona o directamente. Tienen la ventaja de que estos sistemas controlan la distribución de una forma inteligente. Pueden generar datos que el mismo distribuidor utiliza, que los clientes en algunos casos pueden acceder para poder ver qué es lo que está pasando. Como valores de investigación es bastante alto, hay algunas series de datos disponibles en internet. El problema de las investigaciones es que lo mismo, están muy perdidas y hay algunas que están súper enfocadas, hay otras que son demasiado amplias. Este tipo de sistemas conviene cuando se tienen que utilizar. Básicamente cuando tienes diferentes entradas de energía, tus inputs son variados, pero tienes que controlar tus outputs porque es más de uno. O cuando quieres tener un control muy preciso. Si tienes una pequeña planta en una empresa, estás hablando de una que tenga un parque solar, un pequeño parque eólico, que sí las hay, no necesariamente en México o no necesariamente igual de grandes, pero las hay. Este tipo de Smart Grid puede utilizarse, bueno, este tipo de salida puede utilizarse para lo que es el control de edificios, en la distribución de energía, y que directamente se corte a cierta hora o que se programen las cosas. No son individuales, tienen que venir con una interconexión a otras tecnologías. Es el famoso de ¿qué pasa en las ciudades inteligentes? ¿Qué pasa si a partir de cierta hora se corta la energía a cierta zona? Por ejemplo, que en tal parque se apaguen las luces de forma automática cuando dan las 6 de la mañana y empieza a cambiar el día. Pero que en este parque, pero al otro lado de la ciudad, esto tiene que ocurrir 20 minutos después. Y la energía además se tiene que distribuir. Si sé que la zona de negocio está activa de tal hora a tal hora y tiene un consumo de energía mayor que la zona residencial, automáticamente estos temas pueden definir hacia dónde va. Bueno, cómo van las líneas de transmisión, hacia qué lado vamos a mandar más energía, hacia cuál menos, de cuál mis proveedores locales, de dónde voy a, precisamente de los distribuidos, en qué zona tengo más energía de la que puedo obtener a esas horas. Viene en conjunto, yo veo los sistemas de administración más como un complemento del resto de las tecnologías que como una tecnología individual. Y sí, son parte de un Smart Grid. No los consideraba parte, pero bueno, espero eso resuelva la pregunta. ¿Alguna otra?
Pues muchísimas gracias, Diana. Fue una excelente presentación. Gracias por tu generosidad, gracias por todo tu esfuerzo para esta gran presentación.